Vamos a darle un giro un poquito a lo que es lo que es la clínica y vámonos a un tema que, bueno, a mí me gusta mucho. Algunos no lo saben. Yo tengo una maestría en Administración de la Seguridad con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional. Yo estuve trabajando durante un tiempo en el CISEN, en el antiguo CISEN, desaparecido como tal. Mi otra vida específicamente de ser médico, es la parte de seguridad. De hecho, yo tengo una empresa de seguridad en la cual nos dedicamos específicamente a la gestión de crisis, no a lo que yo creo que se imaginaron luego, gente armada y todo eso. No, no, no. Eso es parte. Pero no, nosotros nos dedicamos a la gestión de crisis, de crisis, ya sea específicamente crisis de la empresa, crisis empresariales, secuestro, extorsión, otro tipo de cosas. Pero esto es aplicable específicamente a cualquier tipo de crisis y yo creo que en algún momento dado lo han visto. Inteligencia, ahorita lo vamos a ver qué es, se maneja mucho lo que es la gestión de crisis y me ha gustado mucho esto. Y de hecho tenemos un diplomado específicamente que se dedica específicamente a preparar a los directivos de los hospitales para manejar la crisis, porque no lo sabemos hacer. No nos enseñan a hacerlo específicamente. Y la realidad es que los médicos, enfermeras y personal de salud en un hospital trabajamos bajo crisis. Un servicio de urgencias en el momento que les llega específicamente un paciente a choque, es una crisis que se tiene que saber manejar. Y creemos saber manejar las crisis, pero no, la realidad es que no. La realidad es que tenemos si lo empezamos a conceptualizar y a ordenarlo y todo, podemos manejar mucho mejor esto. Y el mejor ejemplo de un mal manejo de crisis, pues fue la pasada pandemia, al final de cuentas. Al final de cuentas se hizo muy mal manejo de lo que fue la toma de decisiones en escenarios de muy alta complejidad o en escenarios específicamente que vamos a ir definiendo. Vamos a ir definiendo poco a poco como tal. No tengo, por favor, tomen asiento los que aún están de pie. No tengo ningún conflicto de intereses específicamente con ninguna organización, específicamente, y les voy a poner un caso específicamente y van a ver cómo se tiene que manejar, les voy a dar, y de aquí nos vamos a desprender para ver cómo se tiene que manejar. Para que nosotros manejemos una crisis, tenemos que tener, ante todo, datos. Y de los datos formamos información. De la información hacemos un análisis. Del análisis tenemos que sacar estrategias para poder manejar específicamente todo lo que es la crisis como tal. La crisis como tal. Les voy a poner este ejemplo como tal. Sucedió una explosión en un conjunto habitacional y se establece un evento de víctimas con más de 100, un incidente de víctimas masivas con más de 100 víctimas. El CRUM le informa que su hospital llegarán 2 pacientes, uno de 18 años y otro de 4 años con los siguientes datos de importancia. Uno viene, el de 18 años, con sangrado masivo por amputación de miembro pélvico derecho, controlado con torniquete CAT, con datos de choque compensado, hipoventilación derecha, sangrado positivo y testigos de Jehová. Por la TACDOG. Por la TACDOG, para los que no sepan qué es la TACDOG, es la placa de identificación que todos deberíamos traer. Todos deberíamos traer nuestro TACDOG para ser identificados. Con sangrado masivo por amputación parcial, el de 4 años, con sangrado masivo por amputación parcial de miembro torácico derecho, con datos de choque descompensado, hipoventilación izquierda, letárgico con traumatismo craneoencefálico aparente. Este texto, ¿son datos? ¿Es información o es inteligencia? ¿Y existió algún sesgo en la decisión? A mí me gusta ser participativo. Esta no es una conferencia magistral, es una plática, entonces, y es importante. ¿Qué es? ¿Tenemos datos? ¿Es información? ¿Es inteligencia? ¿Y tienen algún sesgo? Supone que es una información que estamos recibiendo la
la evaluación que se le está haciendo al paciente prehospitalaria. Y el hecho que tenga su dato de tanto, pues es que es un paciente testigo de Jehová. Y tenemos justamente que poner una solución calma, me imagino, el médico que vaya, pues, canalizarlo porque está en shock hipovolémico y el torniquete que se está aplicando. Porque es testigo de Jehová. Ajá, es testigo de Jehová y no recibe sangre. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Son datos, información? Ya el doctor me dijo que tenemos información. Y él ya dio ciertas estrategias para el manejo, si se fijan, con ese análisis. De una forma rápida. ¿Es inteligencia? ¿O es y si existió algún sesgo? ¿Alguien más que lo quiera hacer? No se preocupen, aquí venimos. Es precisamente para este ejercicio, para que vean cómo se tiene que complementar. No pasa nada, en serio que no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo esto lo hacemos a diario. Todo lo hacemos a diario, hasta para la toma de decisiones en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, no nada más en la profesional. Fíjense, si a mí nada más me dijeran que tengo 100 víctimas, ese es un dato. Eso no es información. Ese es un dato nada más. Que me digan que es testigo de Jehová, el doctor lo dijo, el dato. Es un dato nada más. ¿Pero qué tiene este paciente? ¿Viene chocado? ¿Viene sangrando? ¿No? ¿No? La información es un conjunto de datos. Es un conjunto de datos. Si ustedes llegan con su paciente y le pido, oye, ¿tiene hemoglobina de 8,6? Sí, qué bueno, es un dato. Pero cuando me empieza a decir, está pálido, está con taquicardia, está somnoliento, tiene hemoglobina de 8,6, entonces ahí yo ya tengo un conjunto de datos. Un conjunto de datos que en el momento que yo haga análisis de esos datos, estoy sacando un análisis y un resultado. La inteligencia es eso. La inteligencia es el producto del análisis de la información. Es un producto. Cuando ustedes hablan de inteligencia, a eso se le llama producto, es un producto de inteligencia. ¿Por qué? Ahorita me va a decir, ay doctor, esto no es una clase de espionaje. No, porque siempre se ha relacionado inteligencia con espionaje. Y la realidad del espionaje es otra cosa muy diferente. Inteligencia es eso. Inteligencia no nada más se utiliza en la parte de seguridad, se utiliza a nivel empresarial, se utiliza a nivel financiero, se utiliza a nivel médico. En los Estados Unidos, en Europa y en la mayoría del mundo, la actividad de medicina preventiva ya no se llama medicina preventiva, se llama inteligencia sanitaria. Inteligencia sanitaria porque ellos manejan datos. Pero lo curioso es que nosotros manejamos datos específicamente y actualmente se le conoce como inteligencia táctica, es decir, lo estoy haciendo ahí, no es inteligencia estratégica y ahorita vamos a ver esas diferencias como tal. Entonces aquí nosotros, el doctor lo que hizo rápidamente fue sacar eso, un producto de inteligencia, es decir, un análisis estratégico para que podamos atender a ese paciente. Suena muy lógico y parece que lo hacemos a diario, pero no lo tenemos conceptualizado. Y ese es uno de nuestros problemas que tenemos. ¿Existió un sesgo? Sí. Y el sesgo hizo que el doctor tuviera ese problema. Es testigo de Jehová, no le puede pasar sangre. Estrictamente, si viene grave, por ejemplo, en la Ciudad de México, este es un excepto dentro de la parte legal. Si el paciente viene grave, se pasa sangre y no importa. Específicamente, entonces, este es un sesgo y estoy hablando en este sentido. No vamos a discutir esto. Lo que yo quiero saber, lo que quiero comprender es que en el análisis de nuestra información, los sesgos juegan un papel muy importante. Y todos tenemos sesgos. Todos tenemos sesgos desde que yo diga, yo tengo mayor experiencia que tú. Ese es un sesgo. Es que yo he leído 60 artículos de este mismo tema. Ese es otro sesgo. El analista, lo cual todo el personal de salud somos analistas, debemos ser neutrales en lo más que se pueda. En lo más que se pueda y balancear nuestra toma de decisiones en base a toda la información que tenga. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque dice, es que la medicina basada en evidencias dice esto. Van a decir al rato, el doctor Figueroa está en contra de la medicina basada en evidencias. No, pero nos hace un sesgo muy grande. Porque creemos que nada más es lineal. Es lineal y no es cierto. La medicina basada en evidencias es eso, mi base. Pero la experiencia juega un papel muy importante.
al final de cuentas. Entonces son las dos cosas que tenemos. Entonces eso es un sesgo y por eso siempre esto me gusta porque generalmente caen en esta situación y generalmente en esta situación del testigo de Jehová. Y es precisamente para que descubramos, más que decir que se hizo mal o se hizo bien el tratamiento, que descubramos que todos tenemos sesgos en el momento de la toma de en la toma de decisiones como tal, y que como personal de salud no deberíamos tener ese sesgo. Es que es embarazada y va en contra de mis creencias, no puedo practicar eso. Eso es un sesgo, ¿eh? Ese también es un sesgo cuando el personal de salud deberíamos ser neutral. La objeción de conciencia no está permitida, por lo menos aquí en México, al personal de salud, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, en la toma de decisiones, ¿qué es lo que va a hacer que no tomemos una buena toma de decisiones? Primero, que tengamos una falta o un exceso de información. Eso va a hacer que tengamos un problema para un análisis crítico adecuado. Bueno, simplemente el exceso de información no nos va a hacer tomar una buena decisión. Y la falta de información también. Sesgos. Específicamente los psicólogos nos pueden decir que hasta puede existir 200 sesgos en la mente humana. Entonces, por ahí sesgos que predominan ciertamente. La experiencia y la conciencia situacional. La experiencia también es un sesgo, porque muchas veces también hacemos visión de túnel. Es que yo tengo mucha experiencia, así se tiene que hacer. Pues sí, pero este paciente, las guías y esto te está dictando qué es esto. También nos sesgamos en eso específicamente. Y el análisis, y no tener un buen análisis crítico. Y muchas veces lo que le tenemos que enseñar a todos nuestros alumnos, a todos nuestros residentes, a todos nuestros pasantes que tenemos, tanto de medicina como de enfermería y de otras ramas del sector salud, es específicamente hacer un análisis crítico de la información que tengo, con mi propia experiencia, de mi propia experiencia como tal, para tener un análisis crítico y tener un resultado balanceado. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Yo no digo que sea fácil, es muy difícil. Pero si no lo practicamos, va a ser mucho más difícil, mucho más difícil. Fenómenos que intervienen en la toma de decisiones. Los sesgos, la experiencia y la ley de Hick. ¿Alguien le suena esto? ¿Ha escuchado la ley de Hick específicamente? ¿No? La ley de Hick dice, Friedrich Hick la describió en 1920, la ley de Hick, que tiene que ver que entre mayor información tengamos, entre mayor cantidad de información se ha invadido nuestro cerebro, nos vamos a tardar, es directamente proporcional al tiempo específicamente de toma de decisiones. Como es directamente proporcional y tenemos mucha información, eso quiere decir que nos vamos a tardar más tiempo en la toma de decisiones. El mejor ejemplo, ¿cuál fue? Acaba de pasar, hace 2 años. Hubo un momento en la pandemia que nos decían de ciertos medicamentos, es que mira, aquí hay un artículo de esto, hay un artículo de esto, hay un artículo de esto, y no sabíamos ni qué. Era el mejor ejemplo de la ley de Hick. Teníamos tanta información específicamente que no sabíamos tomar una decisión. Y les voy a decir, ¿cómo se simplifica esto y cómo se hace esto? Con los procesos y con las guías. Para tomar la decisión de que se haya cambiado del ABC tradicional al CAB en 2010, ILCOR revisó aproximadamente 800 artículos de revisión en los cuales apoyaba las compresiones cardíacas continuas. Digo, si no nos los hubieran dado, le digo, los 800 no los hubiéramos leído, pero pues aunque hubiéramos leído 20, me hubiera quedado, ay no, es que el artículo tal dice, y ahí tenemos al paciente en paro, ¿no? Dice que le aplica así las manos y el otro le tenga que hacer esto. Y a mucha gente le pasa, ¿eh? Porque en ese momento no estamos para ver específicamente si el artículo de ayer decía esto o el artículo de hace 5 años decía lo otro, ¿no? En ese momento tenemos que actuar. ¿Cómo lo resumimos? En un protocolo ya bien establecido a través de todo el resumen de estas guías. Y simplificamos la ley de Hick específicamente. Pero obviamente esos protocolos no son cuadrados, no deben ser cuadrados porque si no, no vamos a poder hacer un buen análisis crítico de que el paciente no es un experimento. El paciente es diferente. Y por eso la medicina basada en evidencias falla en ciertas circunstancias. Yo no digo que no sirva, que quede claro.
porque yo sé que muchas veces, doctor, es que sí, pero muchas veces nos cuadramos a lo que dice específicamente. No es que así dice y dice que aquí le pongo, pero no entra. Se llama variabilidad biológica. Biológica, pero si no tenemos ese concepto, pues nos falla. Y los sesgos que tengamos específicamente van a entrar en esto. ¿Qué es inteligencia? Es eso mismo, lo que yo les mencionaba. La inteligencia, un producto de inteligencia es eso. El producto de inteligencia es la información manejada a través de un análisis adecuado para sacar un producto y tomar las estrategias necesarias para poder atender un paciente. Ese es un proceso administrativo, no es un proceso de espionaje, como muchos pensarían, ¿no? Porque luego me dicen, ay, doctor, no estamos hablando. Sí, porque generalmente se relaciona con eso, ¿no? Y lo relacionan con eso. Como verán, lo utilizamos a diario, específicamente esto. Y si lo conceptualizamos, lo vamos a manejar mucho mejor, porque al final mis líneas estratégicas van a ser mi tratamiento. Este paciente encontré esto, y después de mi análisis crítico, voy a tomar las estrategias. Mira, aumentale este medicamento, aumentale las aminas, son mis estrategias para manejar al paciente. Eso se le llama inteligencia táctica a mi nivel, porque es en el lugar, en el campo donde estoy haciendo. La inteligencia estratégica se maneja a niveles más altos, directivos, es decir, en la conformación y en el manejo de la organización del hospital. Es que, ¿sabes qué? Ahorita vienen varios pacientes, hubo un choque específicamente en tal lugar y nos van a llegar 20 pacientes. Entonces tengo que reconfigurar mi hospital en lo que llamábamos, lo que se hizo muy famoso en la pandemia, que se llama reconversión hospitalaria. La reconversión hospitalaria no es un término nuevo de la pandemia. La reconversión hospitalaria es un término del programa Hospital Seguro, en el cual para cada tipo de fenómeno perturbador hay que reconvertir al hospital para poder atender a los pacientes. Es decir, no nada más para epidemias, para una atención masiva de víctimas, si tenemos un incendio, diferentes circunstancias que pueden pasar. Entonces, ese es un nivel estratégico, porque entonces todos los directivos tienen que empezar a manejar todas sus piezas, poner y reconvertir su hospital. Eso es a nivel estratégico, es a nivel más alto. Entonces, y acuérdense, y esto es algo muy importante, porque muchas veces específicamente, dicen, no, es que yo manejé todo y quedó. No hay nada seguro al 100%. ¿Hay un tratamiento seguro al 100%? No. Desde ahí tenemos que pensar que cualquier toma de decisión que tomemos puede tener cierto riesgo al final de cuentas. Al final de cuentas, puede ser bueno, puede ser malo. Tengo que bajar mi incertidumbre muchísimo, pero al final de cuentas siempre va a haber un riesgo en la toma de decisiones. En la toma de decisiones, y entre menos información tenga, entre menos se puede hacer un análisis, pues la incertidumbre va a aumentar y la posibilidad de un riesgo más alto pues aumenta. Entonces, esto es algo que tenemos que bajar a través de este análisis que vamos a hacer y sacar las estrategias. Perdón que está muy grande, ahí les puse mucho texto. Lo único que quiero que ustedes vean es la definición de inteligencia sanitaria, principalmente la de la OMS. Aquí lo dice. Por su parte, la OMS lo define como las acciones en salud que trabajan para expandir el uso de información para la salud, incluida la gestión de datos, la previsión y el establecimiento de escenarios, utilizando tecnología de la información de vanguardia. La inteligencia en salud también es responsable de coordinar el seguimiento de los objetos de desarrollo, los objetivos de desarrollo sustentable relacionados con la salud. Entonces, como verán, esto no es nuevo. Esto es algo que ya se maneja a diferentes niveles, nada más que no lo tenemos tan bien conceptualizado todavía en México específicamente. Todavía no lo tenemos tan bien conceptualizado como tal. Tipo de inteligencia en salud, operativa, triage. Es una cosa muy rápida, específicamente ya tengo mi información que tengo que tener, aquí llega este paciente, valoro a mi paciente, estoy obteniendo datos, con esa información decido qué le voy a hacer a ese paciente. Es una información operativa, es una inteligencia operativa muy rápida específicamente. Táctica, organización del servicio para una atención masiva de víctimas o cuando estoy pasando visita, como ahorita les acabo de comentar con el paciente. Y estratégica, reconversión hospitalaria, como les di el ejemplo ahorita. Eso es inteligencia sanitaria. Y estamos preparando precisamente a nuestro hospital para una gestión de una crisis.
Yo no puedo gestionar ni una crisis, ni aunque sea así de una atención masiva de víctimas, si yo no tengo datos, no tengo información. Y la información no nada más significa de eso que llega, porque la información también significa el entrenamiento, la capacitación que tenga para poder aplicar esto. Porque si no lo tengo, de todos modos, aunque lleguen 100 y sepa qué tienen, no lo voy a saber organizar. Estratégica, específicamente. ¿Para qué funciona? Las funciones de la inteligencia en salud es sumamente amplia, como cualquiera de sus homólogas para otras áreas. La pueden utilizar muy bien o la pueden utilizar muy mal, todo depende cómo la quieran ver, pero al final las empresas actualmente, las grandes empresas, tienen una sección de inteligencia empresarial precisamente para buscar datos, riesgos de mercado en sus empresas, riesgos de esto. Es que ahorita acaba de llegar un paciente, por ejemplo, les voy a poner, acaba de llegar un paciente al servicio de urgencias a mi hospital, les estoy dando un X, ¿no? Que acaba de llegar al servicio de urgencias un paciente que trae fiebre de 40 y viene sangrando. Eso no es normal. ¿De dónde viene? Viene de la costa, tiene 2. Entonces, ahí ya estamos, eso es un dato, es información que vamos a recopilar y vamos a tener que sacar porque una fiebre hemorrágica en la Ciudad de México, pues no es lo más común que pudiera pasar, ¿no? Entonces ahí yo ya estoy viendo específicamente un riesgo, tengo información y voy a hacer un análisis, le voy a pedir a medicina preventiva que saque más datos de este paciente, que le haga un rastreo que se llama red de vínculos específicamente, con quién estuvo ayer, dónde estuvo su familia, todo esto, eso se le llama red de vínculos. Y la red de vínculos, eso fue lo que falló específicamente, por ejemplo, en la pandemia. En pandemia, hacer una red de vínculos adecuadamente. Yo creo que la red de vínculos las han visto en películas, seguramente cuando agarra el policía, le pone este va con este, y empiezan a hacer un montón de cosas. Eso es una red de vínculos. Esa es una red de vínculos como tal. Nosotros lo podemos hacer de una forma sencilla, empezando esa red de vínculos, por ejemplo, en el servicio de urgencias. Obviamente, para que digamos, sabes que este paciente estuvo en contacto con su hijo, con su mamá, con esto. Probablemente junto con la inteligencia estratégica es una de las más complejas que existe por el tipo y cantidad de información que maneja. Eso sí es cierto. Es una de las más complejas porque maneja muchas variables, maneja muchas fórmulas. Como decía el doctor Carlos, para los que les gustan los números, maneja muchísimos números específicamente la inteligencia médica. Ya ni digamos la financiera hace mucha red de vínculos, eso es lo que hace la financiera. Objetivo, con el análisis de información y la generación de estrategias y líneas de acción, ayudan a la toma de decisiones complejas en estos ámbitos. Ayuda a gestionar, desarrollar y evaluación programas e intervenciones en base a su efectividad y eficiencia. Yo les pido a todos mis jefes de servicio que saquen una agenda de riesgos de sus servicios en los siguientes, para el siguiente año. Ese es su plan estratégico, que me diga, trabajamos bajo riesgos, no trabajamos bajo indicadores. Yo no les pido que tomen sino manejamos riesgos. A ver, simplemente en el servicio de urgencias, en el servicio de urgencias de nosotros, encontramos por lo menos 20 riesgos que había en el proceso de atención del paciente para que tuviera una atención en 10 a 15 minutos, como dice el indicador. El indicador no debe ser punitivo. A una vez cuando hice la de administración de seguridad, alguien dijo, en México están muy atrasados, siguen manejando indicadores. Y el problema es que a todos nos enseñan, el indicador no es malo, que quede claro. Pero decimos, si llego con el doctor, se está tardando, está en rojo, vea qué tiene que hacer. Eso es generalmente lo que hacemos con un indicador y todos ustedes lo van a tomar como una situación punitiva. Pues no, el indicador es una situación que a mí me está diciendo que ese proceso está fallando, algo está pasando. Y el proceso no es un actor, no nada más es el doctor, es todo un proceso de etapas en el cual puede ser que no nada más sea el doctor, sino muchísimas cosas que están interviniendo, por la cual está tardándose 20 minutos, en 20, 40 minutos en pasar al paciente. ¿Y cuál es el riesgo de que se tarde 20 minutos? El riesgo, acuérdense que es la probabilidad de que suceda un daño. ¿Cuál es el riesgo más importante? A la vida, porque a lo mejor si llega un paciente grave, se va a morir, si no es atendido en esos 15 minutos. ¿Cuál es el otro riesgo? Que haya un daño a la salud, específicamente como consecuencias, complicaciones. La siguiente, violencia contra el personal de salud.
Esos son muchos. Fíjense, ya nada más de este proceso, por análisis del indicador que nos acaban de dar específicamente, yo ya estoy sacando que tengo 3 riesgos mínimos y nosotros sacamos 8 riesgos específicamente. Entonces, si yo no trabajo sobre todas las vulnerabilidades que encontré, ¿y cuál es la vulnerabilidad? Ah, es que sabes que se tardó mucho porque no estaba el administrativo, está de vacaciones. Ese no es un riesgo. El riesgo está hecho por la amenaza o el fenómeno perturbador que está generando el riesgo, por la vulnerabilidad, por la exposición. El fenómeno perturbador, si lo quieren ver así, es la posibilidad de que llegue un paciente, así pónganlo, porque es al final de cuentas la amenaza. Llega el paciente, pide atención, pero no está el de admisión para atenderlo. Ahí está mi primera vulnerabilidad. Llego al servicio de urgencia, no, me tardo, toco y tiene la enfermera 6 pacientes porque solamente existe una o no vino. Y ahí ya les estoy sacando 2 vulnerabilidades. ¿Sabe qué? Se quedó pensando el sistema. Ahí está tratando de guardar y se tarda 3 minutos. 3 minutos son 3 minutos. Y si a cada paciente le ponemos 3 minutos de que se tarda para guardar el sistema, y eso ya es del sistema. Les estoy mostrando lo que pasa a diario en una de nuestras unidades. Pero si se fijan cómo se hace el análisis. El análisis, entonces, después hacen su análisis de riesgo y van a sacar una tablita que ahorita la van a ver que se llama tabla de colores. Y la tabla de colores, mande. El triage originalmente, lo trabajábamos mucho nosotros en Cruz Roja, trabajé 7 años en Cruz Roja, y después el triage lo implementó ya públicamente por la colorimetría, el IMSS, ¿sí? Pero recuerdo que yo trabajé en el servicio de urgencias en el hospital del Mirador, trabajé en urgencias, y nosotros, los pacientes, sabemos de antemano que el 80% de los pacientes, hablando pues de los sesgos y lo que está mencionando usted, el 80% de los pacientes que van a urgencias no son urgencias, y aquí están varios de mis compañeros que lo saben, ¿sí? Entonces había un sistema donde, no sé si todavía exista, probablemente todavía existe, que la señorita que está en la recepción recibe pues todos los datos que el paciente dice, vengo porque me duele la cabeza, y el diagnóstico dice dolor de cabeza, ¿sí? Entonces venía un paciente que tenía dolor de espalda. Entonces, pues yo estaba del otro lado viendo el mismo monitor que veía la recepción, decía dolor de espalda. No, pues yo lo fui dejando dolor de espalda, ¿no? Sangrado de una persona, sangrado uterino, pues yo iba pasando lo que yo consideraba en mi triage, que era más prioritario, ¿no? Los pacientes no les tomaban signos vitales al entrar, estaban en la sala de espera, porque no había un triage establecido. Entonces, ya cuando pasé el dolor de espalda, que lo veo y era un abdomen agudo, ¿sí? Y entonces rápido lo pasé y tenía un diagnóstico de dolor de espalda porque él dijo que era un dolor de espalda. Entonces, terminó un abdomen agudo porque una apéndice perforada. Lo detecté. Sin embargo, el hecho de no tener el triage en las unidades, pues es un sesgo, es una alteración. Es una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad. Esto es lo que tenemos que encontrar, por ejemplo, en un proceso cuando les arroja el indicador, está en rojo. Algo está funcionando mal en el sistema. Entonces, el jefe del servicio es lo que se tiene que abocar en lugar de decir, oye, te estás tardando mucho en la consulta. Puede ser. Yo no digo que no, ¿eh? Yo tenía médicos que daban una consulta de urgencias en 30, 40 minutos. Entonces, también no puede ser. Eso es un sesgo. Bueno, esa es una vulnerabilidad. Algo está pasando. Una consulta en urgencias no se puede. Lo digo como urgenciólogo, no se puede dar tampoco. No la voy a dar en 5 minutos, pero tampoco la puedo dar en media hora, 40 minutos, una consulta a cada paciente. Ciertamente. Entonces, esto es educación, es muchos factores que entran y muchas vulnerabilidades en el sistema que tenemos que manejar. Y muchas veces son de organización, muchas veces son económicas, y eso es lo que tenemos que buscar para empezar a manejarlas y bajar la posibilidad de un riesgo. Mi riesgo más alto era daño a la salud, específicamente, y la posibilidad de agresión contra el paciente, contra el personal de salud. Esos eran mis 2 riesgos y yo les decía, se tienen que manejar esto porque al rato voy a tener personal golpeado, voy a tener personal que están agrediendo específicamente. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar precisamente para arreglar. Y ciertamente, la información es bastante específicamente, en la sociedad que estamos, cada día recibimos infinidad de información, yo lo que les decía. Entonces, tenemos que saber manejar, revisar simplemente un proceso es muchísima información, es muchísima información. Pero para términos prácticos, los líderes, los jefes, para
Eso estamos específicamente. Específicamente estamos para revisar esto y decir, aquí hay vulnerabilidades, estas las puedo manejar a mi nivel, estas se las paso a mi director y a mi subdirector, y a lo mejor ellos también dicen, esto no es de mi nivel, lo tengo que pasar a otro nivel para que lo podamos arreglar. Por ejemplo, la primera vulnerabilidad que sacó mi jefa de urgencias fue personal. Mi vulnerabilidad es más alta con personal médico. Cuando se hace el análisis de riesgo, se les da el impacto, se mide el impacto y se mide la probabilidad de ocurrencia. El impacto era mayor si no había un médico que una enfermera, y no es minimizarlos, porque si no, al final de cuentas, si yo no tenía enfermera y no tenía un personal de salud, iba a acabar tocando, corriendo, pero lo iba a acabar atendiendo un médico y le iba a dar la resolución, buena o mala. Pero si el paciente venía muy grave, el personal de enfermería puede entrar a hacerle lo básico, pero puede morirse al final de cuentas por la complejidad que tiene. Por lo tanto, baja el impacto. Y un paciente, y que me falte un administrador específico, alguien de admisión ahí, sí, tiene cierto impacto, pero va a acabar tocando y va a pasar al servicio. Entonces el impacto no es tan alto. ¿A quién van a contratar primero? Al médico, porque el impacto sobre la organización es mucho mayor, tanto para la pérdida de la salud, la pérdida de la vida, como para la agresión para el paciente y hasta un acto médico legal específicamente. Entonces el riesgo a la organización era mayor. Entonces al primero que se tenía que solicitar eran médicos. Así es como se debe medir y hacer un análisis estratégico específicamente y de la gestión de una crisis que estoy teniendo, porque no tengo personal, tengo agresión de las personas porque tengo un tiempo muy amplio. Si se fijan, les estoy hablando de una crisis en un escenario altamente complejo, que es un servicio de urgencias, que es un servicio de urgencias como tal, con mucha información. Algunas Que debe de ser un médico el que debe estar evaluando. Pero en muchas unidades tenemos que el personal de enfermería es el que evalúa si el paciente requiere una urgencia o no. Y eso implica una situación médico-legal, porque si en dado caso una enfermera no está capacitada para valorar que ese paciente requiere una urgencia y dice, no puede atender al médico, váyase, le toca en 2 horas tu consulta. En áreas. Entonces, ahí implicaría una situación, porque si este paciente se pone en riesgo con una tensión arterial elevada, que la enfermera dice que vaya no está mal, o no lo ve tan mal, debería de estar un médico. No, ahí sí no. De hecho, en todo el mundo los libros dicen exactamente que enfermería y paramédicos son los mejores para hacer triage. Porque el triage específicamente es eso, nada más decidir. Yo les enseñé los 3 signos que podían hacer en el niño. Apariencia, coloración y respiratorio. Para eso no necesitan un médico. Nada más necesitan una persona con experiencia. ¿Qué es experiencia? Pero el médico no es el único que tiene experiencia. ¿Y quién ve más a los niños? ¿Y quién es el del cuidado que está ahí pegada siempre con eso? La enfermera. La enfermera es la que va a detectar esos detallitos. En mi hospital, quien tiene la obligación del triage es enfermería, no los médicos. No los médicos específicamente lo tiene que hacer. Yo necesito, y tampoco las enfermeras específicamente, por ejemplo, las especialistas. Las especialistas me decían, vamos a meter a la terapista ahí, no, esa la necesito en choque. Esa la necesito en choque, entonces a las generales y a lo mejor a las más antiguas que tienen mayor experiencia, que yo siempre les digo, háganle caso a una enfermera cuando les digo, es que tu paciente está mal, yo lo veo mal. Yo lo veo mal, no, pues, hazle caso. No, a lo mejor no llegará y te dirá, tiene un choque descompensado por eso. No, probablemente no te lo diga. Que actualmente sí lo deberían hacer porque las enfermeras son licenciadas al igual que nosotros y son profesionales igual que nosotros, como tal. Entonces, de hecho, a todo orgullo, la que es la encargada de triage en el hospital, específicamente de organizarlas, prepararlas, es mi esposa, que es enfermera, es la coordinadora de enseñanza del hospital. Entonces, específicamente, sí se puede, y yo prefiero a una enfermera, a un paramédico haciendo triage que a un médico específicamente. Eso es por eso la importancia de la información, y acuérdense que información y que sepamos hacer es que yo la voy a obtener, me voy a educar, voy a hacer, es en el momento del saber, y después viene el hacer, que es la competencia. El hacer, en lo que acabo de aprender, es correctamente como lo aprendí y además con la experiencia que estoy generando para hacerlo de una forma mejor, que es la consecuencia importante de información. Y algunas características de la información específicamente fundamentales es la utilidad. ¿Me sirve lo que estoy obteniendo? No, puede ser que sí, puede ser que no. La vigencia.
Y la confiabilidad, ¿de dónde vino? Es que me dijo tal persona, y híjole, no le confías. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Como tal, cualquier decisión que tomemos se basa en información, a veces analizada de forma más objetiva o más subjetiva. Los sesgos en este caso. Dicha información procede de diferentes tipos de fuentes de información. Y es evidente que a mayor cantidad y tipología de fuentes de información independientes utilizadas, mayor contraste realizaremos. Yo les digo a los residentes, eso va bien sencillo, a una nota que pusieron así y uno la lee, ¿qué dijiste aquí? Y es toda una nota de todo, y no dijo nada. Y otra persona la puso en 5 renglones, aquí está, lo que quería saber. Entonces, yo a mis residentes les doy una clase específicamente de hacer una nota muy objetiva para que el que llegue, tiene esto. En la siguiente específicamente, ¿dónde es? Puede ser diferentes fuentes, específicamente las fuentes de información que tenemos, donde nos puede llegar del mismo paciente. Nuestras fuentes de información, ¿dónde son? Generalmente en el servicio de urgencias del paciente, directamente cuando lo exploramos, del interrogatorio que hagamos al familiar o a él mismo. Yo ayer platicaba con el doctor Cruz, a mí me llamó mucho la atención en la UNISA. Nosotros tenemos la UNISA, es la Universidad de la Salud, la que se creó a principios de esta gestión. Y les preguntamos, un día le pregunté a uno de ellos que estaba, ¿nos puedes decir cuántos puntos dolorosos que nos describe el SUROS para esto? Nosotros no llevamos textos. ¿Cómo? No llevan textos, no llevan libros específicamente. No llevan libros de texto como tal. Entonces, ahí está la fuente de información. Ellos nada más la llevan por artículos y lo que les dicen sus maestros. Así es la UNISA, es una forma de tener, entonces por eso les digo, hay diferentes fuentes de información que pueden ser confiables o no confiables, y de hecho se mide la fuente de información. Entonces, y precisamente esto, ¿cómo se crea inteligencia? Mediante la información, datos de información, y hacemos un análisis específicamente de la fuente de información. Y se hace el ciclo de inteligencia, que ya lo vieron. Ya lo vieron específicamente que es un proceso para obtenerlo y lo estamos obteniendo. Es que tienes un paciente con choque séptico ahí, ok, ya lo estoy pensando. Y empiezo a planear en el momento que me voy acercando, a ver, este paciente tiene esto, y voy pensando que es precisamente esto. El conocimiento anterior que tengo de esto, o lo que estoy obteniendo del paciente. El análisis del problema y la toma de decisiones. Son los tres elementos fundamentales para que nosotros podamos tomar esto. ¿Cómo se lleva? A través de una metodología, pasos, etapas y secuencia lógica. Puede ser un proceso público gubernamental y conocimiento útil para la toma de decisiones. Aquí lo ven. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se obtiene? Este ciclo de inteligencia que ustedes están viendo es el que se utiliza generalmente en todas las agencias de inteligencia. Nada más se los digo para que vean la diferencia con el ciclo de inteligencia sanitaria específicamente. Y con esto prácticamente termino. Detección de posibles riesgos y amenaza al sector salud. En este momento acabamos de encontrar que en el servicio de urgencias específicamente detectamos que tenemos el indicador me está indicando rojo. Estamos en 40 minutos de atención. Estamos en rojo. Ok, ya lo detecté. Planeación de la investigación que voy a hacer, pues tengo que analizar todo mi proceso y recabar la información. ¿Qué voy a recabar de la planeación? Tengo que ir a admisión, tengo que ir al archivo, tengo que buscar en las fuentes, tengo que ver las notas de los pacientes, de los médicos, de las enfermeras específicas. Ahí estoy recabando información, no nada más lo que me está diciendo el indicador. Recolección y obtención de la información. Entonces voy con ellos, recabo, obtengo esta información y empiezo a analizar. A ver, ¿qué dice calidad con sus encuestas? Esto. ¿Qué dice estadística? Tiene tantas hojas, tiene esto. Y yo hago un periodo de obtención de estos análisis. Realización de estrategias y acción de escenarios prospectivos. Yo lo que les acabo de hacer es un escenario también. Es que si se sigue tardando y pasa más, voy a tener un paciente que llega y se me va a morir. Ese es mi escenario y es un escenario prospectivo. Mi escenario es también que este paciente llegue, no se ha atendido, viene mal y me genera un hecho de violencia específicamente ahí. Y voy a tener un escenario de ataque contra un personal de salud que voy a tener que pasar un proceso más complejo para poderlo hacer. O simplemente, muchas veces es falla de organización. Les voy a poner un proceso que falló un día. Llegó una paciente, estaban remodelando el servicio,
pasaron a otro consultorio, salió la enfermera y le puso le puso el termómetro y lo sacaron del servicio. ¿Y qué creen que pasó? Se le olvidó el paciente. 45 minutos después, cuando abre el médico específicamente la puerta, la mamá estaba bien enojada. Digo, pues la mamá sabe leer el termómetro. No todas, estoy claro, pero esta sí lo sabía leer. Y entró furiosa la paciente. Entró furiosa la paciente de que tenía 45 afuera, y con toda la razón, ¿eh? Eso ni qué duda. El médico se levantó, también les digo, neurolingüística, se levantó apurado porque entró muy enojada la paciente, con el niño aquí aventando a la otra paciente, y se levanta el médico con las manos aquí, con los puños cerrados. ¿Qué creen que pasó? Pues la mamá la golpeó. Entonces, eso es el análisis que tenemos que hacer. No estoy justificando la agresión, que quede claro, pero ¿cuál fue el origen? Una falla del sistema, de nosotros, queramos o no. El hecho violento fue generado por la propia organización, no fue generado por el paciente, fue generado específicamente por la organización, porque la mamá tenía 45 minutos allá afuera. Eso fue lo que generó la violencia. Entonces, como se los digo, estos puntos de vulnerabilidades que tenemos que manejarlos específicamente para que no pase esto. No justificó la agresión, que quede claro, pero el origen de la agresión fue esto, y que se puede manejar. Entonces empezamos a ver eso específicamente, y ahí estoy haciendo precisamente la realización de estrategias, los escenarios que tengo para la toma de decisiones, y tomemos. ¿Qué hicimos a partir de ese momento que tuvimos una situación de agresión? Les voy a poner que surgió de ahí el código morado. El código morado es para situaciones de agresión del paciente, de pacientes, todo lo que se tiene que hacer si tenemos un paciente agresivo y todo. Entre toda la toma de decisiones que se hizo para primero evitar esta situación, y si tengo una situación que ya se está generando de esto, se llama mitigación. ¿Cómo voy a mitigar la situación violenta? Si se fijan, ahí es la relación de estrategias. Mi escenario me está diciendo que tengo una paciente que se va a poner agresiva, que está agrediendo a mi personal por el origen que quieran, entonces tengo que tomar decisiones. ¿Cómo voy a manejar a mi persona? Mande. Oye, disculpa, yo pienso que ahí, en el ejemplo que nos estás dando, la agresión inicial es a la paciente. No es que la paciente sea agresiva. No, por eso lo Se dije. agredió. No, Pero es que tú dices el origen de la agresión. No, el origen de la agresión no es de la paciente que se pone. no, yo no dije el origen, yo no dije el origen de la agresión. Yo dije el origen de la agresión es la organización. Ah, perfecto. Dije, no la paciente. Que el origen de la agresión es el sistema específicamente. Entonces lo tenemos que manejar. ¿Qué hemos hecho? Hemos dado clases de humanismo al personal, todo, para que vean lo que se siente. Yo tengo una clase de humanismo específicamente en las cuales les hago un ejercicio de introyección en el cual se sientan el paciente. Y cuando pasa esto, dicen todos, ay, no manches, ¿verdad? No es lo mismo tener el paciente intubado ahí y hacerle todo a que ustedes se sientan que es el intubado y que sientan todo lo que está sintiendo ese paciente y que además están escuchando. Entonces, esos son ejercicios que hay que hacer para sensibilizar al personal sobre todo esto. Entonces, retroalimentación, eso es como se hace, si se fijan, hicimos todo un proceso específicamente para sacar muchísimos riesgos que tenemos de un proceso que es exactamente lo mismo y que es una administración estratégica de nuestros procesos. ¿No es fácil? No. Yo estoy de acuerdo, no es fácil, porque muchas cosas van a salir de nuestro alcance. Entonces nos tenemos que elevar a otro nivel, y a lo mejor ese nivel, por ejemplo, a mí me mandaban mis jefes de servicio, es que necesito personal y todo, tampoco depende de mí. Eso yo lo tenía que pedir específicamente a nivel central de la Secretaría. A nivel central de la Secretaría, y cuando nos hablaron, el que es el director de servicios de los servicios de urgencias y hospitalarios de la Secretaría, que está abajo del subsecretario, yo le mostré así, con un análisis de riesgo y con su tablita de colores. Aquí está rojo, nos va a dar mayor impacto y nos va a dar esto contra este. Entonces, él dijo, sí, les voy a mandar más personal. Es la forma en que se debe convencer específicamente y que como se tiene que presentar estratégicamente esto, y para eso es el análisis. Nada más esto y ya con esto termino. Inteligencia operativa médica, la cual servirá para toma de decisiones con análisis crítico e integrará de forma adecuada, por ejemplo, en los servicios de urgencias en las unidades de decisión clínica.
Desarrollar modelos y simulaciones de comportamiento de riesgos potenciales de salud para realizar escenarios proyectivos y predictivos que sirvan para la decisión de toma de decisiones. Esos puntos que ustedes ven, perdón por lo chiquito, es lo que da la revista de la CONAMED de inteligencia sanitaria. Para qué nos sirve y todos los productos que podemos tener de inteligencia en salud, pero los más importantes para lo que estamos hablando ahí son los rojos que les puse. Los rojos que les puse ahí como tal. En conclusión, identificar el problema. Hace obtención de la información, un análisis adecuado de la información, líneas estratégicas de intervención, toma de decisiones y una retroalimentación con un análisis crítico adecuado. Es que es precisamente porque generalmente la organización somos así específicamente. Es que el paciente es agresivo. Sí, no niego que somos una sociedad ya violenta. Ciertamente. Pero hay muchos factores que hasta en el 85-90% hace acrecentar que el paciente se vuelva más agresivo. ¿Qué hacemos nosotros para manejar todo ese tipo de situaciones y tratar de evitar? Porque un paciente que llega a urgencias es un paciente que es diferente al que está en hospitalización. Yo llego con dolor, llego estresado, llego mal y todavía me dicen, va a pasar dentro de una hora. Híjole, ya con eso están haciendo que suba. El paciente no tiene por qué entender por qué tiene que pasar una hora después. Eso lo sabemos nosotros, pero el problema es que va a pasar una hora después y eso va a hacer que su estrés, el sentirse mal, no esté adecuadamente consciente como para que lo... Y todavía cuando llega le decimos, ¿cuál es su urgencia? Y ni siquiera lo vemos. Eso no es una urgencia, ya tiene como 5 meses que lo tiene. Vaya, tomes esto y vamos. Obviamente esos son factores que van a acrecentar al paciente, son las estrategias que debemos tomar específicamente y toman. Yo siempre ahora ya lo hacen casi todos los médicos, les digo, a ver, chicos, es muy diferente a que llegue el paciente, les diga, buenos días, buenas noches, señora, soy el doctora fulanita tal, ¿cuál es su problema ahorita? Y le diga por su nombre y le diga el nombre del paciente. Ok, muy bien, pásemelo ahí, vamos a revisarlo. ¿Sabe qué? Ahorita en este momento, por suerte, no trae ninguna situación de urgencia. Gracias a Dios por lo que se tardó, no hay ningún problema. Se va a tomar esto y mañana va a ir a su clínica. Es muy diferente. Y hemos tenido menos situaciones y no me tardo más que otro minuto más en explicarle todo esto. Esas son estrategias que tenemos que tomar en base a lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, por la apertura, nos le agradecemos.